Hola, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida nuevamente a otra clase de apoyo a antropología cultural, esta vez a lo que va a ser la última del cuatrimestre, si no me equivoco, o al menos antes del segundo trabajo práctico, en donde vamos a ver a García Linera en el texto Democracia Liberal versus Comunitaria y Antropología ahora de Prat, ¿no? Como material obligatorio. Después está el texto de Catherine Walsh. Para todo aquel que lo pueda leer es interesante, pero bueno, no lo vamos a ver hoy porque es un texto complementario. Pero todo aquel que pueda hacerse un tiempo y también leerlo, le puede ser bastante útil para el trabajo porque tiene bastantes conceptos de interculturalidad que si nos fijamos está muy ligado a lo que plantea García Linera. García Linera fue hasta el año pasado vicepresidente de Bolivia, obviamente bueno, ligado al partido político MAS de Evo Morales, pero bueno, el golpe de Estado hizo que claramente bueno, quedaran derrocados. Pero es interesante este texto porque justamente el planteamiento que hace es cuando todavía no es ni candidato o todavía ni siquiera estaba en camino a las elecciones. Para, bueno, cómo formamos Bolivia o cómo debería estar constituida. Y que básicamente fue lo que se hizo en los gobiernos de Evo Morales, ¿no? Justamente que después se toma el nombre del Estado plurinacional de Bolivia. Y que bueno, con el gobierno militar actualmente, muchos de esos avances, justamente el golpe de Estado se produjo por esos avances que hubo en la sociedad. Así que nada, rápidamente vamos a arrancar. Él ya plantea que se tiene que dar un Estado plurinacional que incluya a todos los sectores marginados. Él va a proponer la desmonopolización de la etnicidad del Estado o la igualdad de derechos, ¿no? Para todos lo mismo. Tanto políticos como culturales a todas las etnias. Bolivia, lo va a decir, es un país muy rico en multiplicidad de etnias, digamos, de pueblos originarios y todas tienen que ser reconocidas a la par, como iguales. Él va a decir que hay 4 grandes regímenes civilizatorios en Bolivia. El primero es la moderna industrial, ¿no? Que abarca a personas que atraviesan procesos de individualización. La segunda es la economía y la cultura organizadas en torno a la actividad mercantil, ¿no? Que puede ser de trabajo doméstico, artesanal o campesina. La tercera es la civilización comunal, ¿no? Con sus procedimientos tecnológicos fundados en la fuerza de masa. En la gestión de la tierra, también familiar y comunal. Y por último, él va a decir la civilización amazónica, basada en el carácter itinerante de su actividad productiva, la técnica anclada en el conocimiento, una laboriosidad individual y como característica final la ausencia del Estado, ¿no? Digamos, esta última civilización no está respaldada por el Estado. Entonces él va a decir que por lo general las normas, las funciones o las instituciones funcionan, pero solamente respondiendo a la primera. Es decir, a la representación, interpretación y síntesis general de políticas liberales, ¿no? O sea, la actividad industrial va a decir, pero también con políticas que brindan mucho al mercado y no tanto a la sociedad. Bueno, lo que nosotros conocemos que sucede, lo que sucedió a lo largo del tiempo con las políticas neoliberales en el continente. Pero va a decir que en Bolivia es muy fuerte esto. Y digamos, para aquel también que le interese todo esto del neoliberalismo o digamos los distintos avances de las corrientes en los países, es muy interesante también analizar la historia de Bolivia y por eso digo que todo aquel que le interese que la busque y hay, digamos, trayectos o digamos, en bastantes periodos de tiempo donde
las problemáticas que tuvo Bolivia fueron muy fuertes. Sin ir más lejos, en el año 2000-2001, ellos tienen una crisis que se denomina la Guerra del Agua, por lo que básicamente también a partir de ahí hay una serie de agotamiento contra ese modelo y que bueno, después le permite años más tarde a Evo Morales asumir el poder. Pero es muy interesante todo, quise hacer una mínima mención como también para comprender el texto, cómo está ligado. Volvemos. Entonces va a decir que el único universo que se toma es aquel en donde tiene una representación muy fuerte del modelo neoliberal, dejando de lado todo lo demás. Toda la vida estatal de Bolivia se reduce a eso. Por lo que entonces la mayoría de la población tiene otras estructuras cognitivas, culturales, en donde queda fuera del marco estatal. Y en donde, bueno, había también de hábitos, otro tipo de procedimiento. Por eso él va a decir que también el Estado se presenta como una institucionalidad política no solo monocultural, sino monocivilizadora o uniorganizativa, es decir, solo apunta hacia una dirección y no cubre todas las áreas, claramente, digamos, de manera intencionada, ¿no? Entonces, él va a decir que dejemos de simular política o de fingir política y homogeneidad cultural cuando estamos hablando de un país o de una sociedad predominantemente preindustrial, no desarrollada en su totalidad, multicivilizatoria y pluricultural. Es decir, dejemos de fingir de que somos un país monocultural, uniorganizativo. Nosotros somos un país en donde hay un montón de pueblos originarios que son todos, digamos, justamente multiculturales, es decir, cada uno tiene sus orígenes, sus formas, sus tradiciones, su forma de vida, pero sí tienen que después todos, cada uno, ser iguales en sentido de derechos, de reconocimiento, de apoyo. Pero dejemos ahora digamos, decir que todos somos uno, cuando no es así. Porque esto también permite que el Estado solo apunte en una dirección y todo lo demás queden por afuera. Entonces, bueno, él va a decir que hay instituciones de corte democrático en donde no son tomadas en cuenta por el Estado actual, que hay que suprimir a este Estado monoorganizativo y que es necesario pensar en una sincronicidad puntual. Él va a decir que la igualación se va a dar mediante 3 puntos. Uno es el reconocimiento constitucional de sistemas políticos y sistemas de conformación de autoridad, practicados por las comunidades campesinas, los ayllus, los barrios y los gremios. O sea, el primer paso es el reconocimiento constitucional de estos sistemas, tanto políticos como la conformación de autoridades. El segundo es la obligatoriedad de reconocimiento en calidad de sanción o veto de su deliberación en torno a temas centrales de la gestión estatal. Es decir, que tengan posibilidades de votar, de opinar, y a él habla encima de gestiones centrales que participen en base a eso y que planteen su opinión sobre los destinos del país boliviano. Y por último, el reconocimiento constitucional también de sistemas de rotación de autoridades y de rendición de cuentas a estos colectivos. Es decir, que haya un reconocimiento a las autoridades y que se den periodos, bueno, cuánto tiempo van a estar o qué función cumplen y que después, bueno, se permita que se presenten otras autoridades y así sucesivamente. Esto va a decir que el Estado debería ser una institucionalidad capaz de articular, de componer una ingeniería política formada por una presencia proporcional de las culturas e identidades lingüísticas. Volvemos a lo mismo, que esto permitiría a un Estado, en este caso el Estado de Bolivia, ser multicultural. Bueno, básicamente entonces tener en cuenta el texto de García Linera, que lo plantea ya desde el arranque, que el Estado boliviano no es un Estado que reconoce a todos por igual, en un país donde hay múltiples civilizaciones. O sea, él va a decir hay
4 grandes conjuntos en donde el que más cerca está por el Estado de algún modo es el primero, que es el preindustrial, pero todos los demás quedan casi por fuera de los parámetros tanto del Estado como del mercado, por lo que hay que regularizarlos. Y la forma de regularizar, que tal vez no sería el concepto correcto, pero es el que se me viene ahora, es legitimarlos dándoles reconocimiento y también participación en el Estado. Justamente es lo que después se llevó adelante con los gobiernos, vuelvo a repetir, de Evo Morales cuando llegó a la presidencia. Y bueno, justamente también más allá de tener en cuenta eso, bueno, la igualación mediante puntos, que son estos 3, tanto 2 que son de reconocimiento constitucional, por un lado a los sistemas políticos y los sistemas culturales, otro también que aplica por la cuestión de el reconocimiento a las autoridades y que bueno, tengan sus funciones y sus respectivas transiciones, y la otra es la obligatoriedad de reconocimiento en calidad de voto o veto, opiniones, y que tengan la participación en los aspectos fundamentales del país boliviano. Hasta ahí el texto de García Linera, y ahora vamos con el texto de Prat. El texto de Prat arranca con lo que parece ser una discusión entre un mexicano y un jamaiquino, si no me equivoco, voy a ver, sí, en donde está la cuestión de la disputa de el mexicano, creo que no le pagaron, es un bar y quiere salir a perseguir al hombre por fuera de la calle. El jamaiquino le dice, no, vos, digamos, de última, si te molestás en perseguirlo, molestate acá en el bar. Una vez que ya está afuera, ya no es tu problema, ya es de los otros, digamos. Y él va a decir, el mexicano va a decir, pero si yo no salgo a perseguir, van a venir más a hacer lo mismo. Y el jamaiquino le dice, no importa, a vos no te tiene que molestar lo otro. Y bueno, después terminan como diciendo, en ambos parámetros, en ambos casos, como que uno no reconoce el sistema y el otro le va a responder exactamente lo mismo. Y digamos, interesante por la cuestión del criterio de cómo se da. El autor plantea esto como para aviar de que la comunicación en estos casos hay un dialecto, se entienden, hay un entendimiento, se evita la violencia, pero de alguna forma es imperfecta, porque, digamos, no hay, o sea, puede haber entendimiento, pero no comprensión, porque cada uno tiene un parámetro distinto no sé si de la realidad, pero sí de cómo entiende esa situación en ese momento. El mexicano entendía que tenía que salir a perseguir al hombre que no había pagado, y el otro simplemente le decía que no valía la pena que salga a perseguir a alguien por 50 centavos que encima no eran suyos. Por ende, bueno, lo que, digamos, básicamente sí se entendían, sí los unía, va a decir el texto, el género, la clase social, pero no la comprensión, básicamente, o al menos en esa parte. De todas formas, lo que nos va a importar a nosotros, más allá de ese ejemplo, es las 3 características que vemos en el texto, sobre todo la primera, que son, digamos, conceptos interesantes, también que podríamos vincularlos con el texto de García Linera claramente, ¿no? La primera es el uso monopólico de las categorías, ¿no? Que se lo va a llamar una operación epistémica. En el texto aparece en la página del texto de Prat, en la página 53, casi en el medio tirando abajo, ¿no? Este concepto, ¿a qué se refiere? Va a decir que hay procesos en los cuales Occidente se adjudica solo lo positivo y lo negativo lo desliga a los demás continentes. Solamente se atribuye entonces como única fuente de conocimiento o de modelo cultural generalizable, claramente se autoconstruye, pero el monopolio solo tiene ese sentido de atribuirse solo características positivas. Y que es un monopolio autoasignado y ejercido agresivamente, ¿no? O sea, no hace falta recordar por qué
el término de agresivo. Y justamente volviendo a esto de que solo se atribuye conceptos positivos, o sea, al autoconstruirse, agarrás lo que vos querés, claramente, no te vas a elaborar digamos, de formas que no te favorezcan. Claramente vas a buscar lo mejor. Y básicamente eso es lo que hace el modelo de Occidente según Pratt. Se autoconstruye y en la autoconstrucción obviamente que solamente se atribuye conceptos positivos nuevamente. Vuelvo a repetir. Y también se plantea el concepto, en este caso, de que es un cerraje, por decirlo de alguna manera, o sea, es un encierro que lo llama el archivo etnográfico. El archivo etnográfico es decir, bueno, los otros continentes tienen otras fuentes de principios socioculturales. Bueno, Europa a través del modelo occidental trata como de eso contener lo que nos salga, que nosotros la única fuente de conocimiento, digamos, o nuestros criterios de vida que sea siempre el modelo occidental y no los demás, en algunos casos. Y que eso es claramente un monopolio ilustrado, lo va a llamar el autor. Por último, tenemos un planteamiento que justamente se hace desde la antropología, si es posible que se convierta en un agente de desmonopolización del espacio intelectual y deje de ser cómplice del monopolio occidentalista. Y plantea que, bueno, últimamente en los últimos años hay desde distintas zonas del planeta pensadores indígenas importantes que presentan ambiciosas propuestas sociales dirigidas hacia sus propios pueblos y que son, digamos, más eficaces que los otros modelos de dominación y que también pueden servir en base a eso hacia la humanidad y el planeta entero. Y que estas propuestas son extrovertidas y que hay que darles bastante importancia porque para el autor el modelo, digamos, cultural, capitalista también si se quiere, occidental como está hoy, se acabó. Ese modelo ya agotó todas las posibilidades constructivistas en el mundo. Y hay que empezar a pensar en el mundo con estas nuevas posturas o propuestas diferentes, extrovertidas, nuevas y que también son y nos permiten dar otro tipo de posibilidad en base a los espacios otros, ¿no? En darles la posibilidad, bueno, ahora que participen los demás y tal vez nos va mejor. Eso desde el autor. Bueno, vuelvo a repetir, para el trabajo práctico, básicamente los conceptos que ya fueron dados, ¿no? Que están colgados en la página del blog, sí, tienen la relación cada uno entre ellos, pero sí, digamos, va a ser más fácil siempre basarse en los conceptos que son de una misma unidad, de una misma clase para hacer la relación que en otros. Por ejemplo, cuando hablamos de la evolución, digamos, de la cuestión de la evolución y la cuestión de lo sexual, justamente va muy ligado a eso, bueno, la selección natural, la evolución de las especies, todos esos textos, esa unidad, es mucho más fácil vincularlo claramente entre eso. Y seguramente que va a ser también de alguna manera las consignas como van a estar dadas. De todas formas, si hay alguna duda o consulta en base a eso, pueden preguntar digamos, en las distintas redes de Todos por Sociales. También pueden preguntarme directamente a mí, si en caso de que no tengan el número, pueden preguntar en las redes de la agrupación. Y nosotros también tenemos un grupo de WhatsApp en donde seguramente también les puede ser útiles a aquellos que tengan alguna duda o consulta y que se vayan consultando entre ellos. Así que nada, esto es todo. Creo que ya no hay mucho más. Espero que de alguna forma, si tienen alguna duda o algo, les haya servido. Vuelvo a reiterar, siempre estamos para tratar de dar una mano, sobre todo en esta situación, y que todos podamos llegar, todos y todas,
a regularizar nuestras respectivas materias, dar después el final y seguir avanzando y no atrasarnos. Así que les mando un abrazo, un saludo y nos estamos viendo en las distintas vías de comunicación.